un centro, era un lugar que atraía a muchas personas, trayendo, de vida. sí, trayéndolo ahora a relación con nosotros que estamos aquí, que cada uno somos de un país diferente. Venimos a Estados Unidos. Y llegamos a Estados Unidos, es algo como que Similar a eso. buscando una calidad de vida, buscando más oportunidades, buscando protección, buscando por cualquier razón que hayamos llegado. Entonces muchos de los cristianos llegaban a Roma en busca de estas mismas situaciones. Y entonces los judíos habían migrado a Roma, y entonces ellos habían tenido, el apóstol Pablo tenía la oportunidad de enviarle esta carta porque personalmente no había podido ir. Entonces, inicialmente fue enviada a los creyentes que estaban en Roma. Había un conflicto ahí que ya más adelante lo vamos a ver. Y ahí siguiendo las copias, ya todos tienen la copia, ¿cierto? Entonces el libro resume que la fe cristiana. Como les dije, este es un libro muy profundo, un libro que el apóstol se inspira a escribir para edificar y para dar a conocer las revelaciones que el Señor le había dado. Entonces, y a mostrar la justicia de Dios con los hombres. El libro está compuesto de 16 capítulos con una profundidad tremenda. Si usted lo lee, usted sabe que lo que está escrito allí es para gran edificación de nuestras vidas. Entonces, ahí podemos verlo de que el libro está dividido en 6 secciones. En 6 sesiones. Inicialmente está el problema, la solución, la posición, el privilegio, la conducta y la conclusión. Ahí están los capítulos en los cuales está dividido el libro. Ahí están los versículos ahí citados. Entonces ahí nos podemos dar cuenta de quién era el autor del libro. El apóstol Pablo, ¿cierto? Hay ciertos detalles en el libro que implican directamente a que fue el escritor, que confirman que él fue el escritor. Entonces ahí nos podemos dar cuenta en el primer capítulo, puede abrir su Biblia ahí en Romanos, en el primer capítulo, primer versículo, hace un llamado ahí, vamos ahí a la Biblia, y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Amén. Entonces, el apóstol allí había sido llamado, ¿para qué? Para el evangelio de Dios, como cada uno de nosotros fuimos llamados. Nosotros no estamos aquí por casualidad o por equivocación, no. Nosotros estamos aquí porque somos llamados. Entonces, por ser llamados, entonces ¿a qué somos llamados? Apartados, ¿para qué? Para compartir la palabra de nuestro Señor. No somos solamente para escuchar, no solo solamente para estar allí escuchando, recibiendo y no compartimos y no damos, ¿cierto? Entonces lo que el Señor nos ha dado, nosotros debemos darlo a conocer y compartirlo con cada uno. Entonces esto es lo que está haciendo el apóstol acá, lo que el Señor le había revelado. Por eso él ve la necesidad de escribirle a los cristianos que estaban en Roma. Él no le escribió a todo el público, él le escribió a los apartados. Amén. Entonces, y hay otros pasajes o textos externos de algunos papas, algunos filósofos, algunos escritores de la época que hicieron algunos escritos haciendo alusión dando confirmación de que el apóstol era el que había escrito ese libro. Entonces ahí lo podemos ver en la segunda página de las copias, podemos verlo ahí. Oh, okay. Bueno, aquí está más grande. Aquí en la segunda parte está Clemente de Roma. Este fue un papa, fue el cuarto papa, el cuarto papa. Ahora Pedro
¿Ah? El apóstol Pedro, el Papa. No, aquí dice Clemente. No, perdón, no, perdón, perdón. No Es se que me da preocupe. risa, me da risa. ¿Por qué? Me da risa la tradicional, como miente. No. Pero lo digo. Ahí dice que fue nombrado el cuarto papa, Sí, aproximadamente perdona. en cierto tiempo. Entonces, y hay otros escritores y otros filósofos de la época que también se convirtieron al cristianismo, y en sus escritos que si usted lo puede buscar en internet seguramente va a Sí. encontrar todo el detalle Sí. de que ellos confirman de que el apóstol fue el que escribió este libro. Entonces, hay un versículo clave en este libro a los romanos. Hay un versículo clave. Bueno, en sí son dos versículos. En el capítulo 1, versículos 16 y 17, que son los versículos principales de este estudio, de este libro de los romanos. Y aquí lo podemos ver. ¿Qué dice cuál? ¿Qué dice? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el evangelio está la justicia de Dios que es revelada por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces, eso es algo que debemos tener siempre presente. Debemos siempre tenerlo presente. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Cuántos nos avergonzamos del evangelio? No. Orgullosos del evangelio, ¿cierto? Pero llegan ciertos puntos en ciertos momentos en que no decimos que somos cristianos. Y en lugares donde estamos no saben que somos cristianos. Eso es triste también. Y no damos a conocer el reino Triste, ¿no? en ciertos lugares, ¿cierto? Entonces ahí, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Cuál es el temor ahí? ¿De avergonzarnos por nuestros actos o avergonzarnos de ser buenos cristianos? Entonces, ahí tenemos que meditar en esto y no avergonzarnos del evangelio, sino dar a conocer que nosotros estamos actuando buscando la presencia de Dios. Porque si nos damos cuenta, muchos de las personas que están ahí ingiriendo licor, ellos ingieren licor ahí en vías públicas. Y primero, en el país no está permitido, ¿cierto? Y segundo, pues lo hacen. Y a mucho orgullo. Y no están haciendo lo bueno. Y están orgullosos de lo que están haciendo. Entonces nosotros que estamos haciendo, tratando de hacer lo bueno, porque sabemos que no somos perfectos, pero en nuestra búsqueda de la perfección estamos buscando agradar a nuestro Señor, tratando de hacer lo bueno. Entonces, ¿cómo no mostrar aquello que el Señor ha hecho en nosotros y la transformación que ha hecho en nosotros para nosotros dar a conocer el reino de Dios? Entonces, por eso el apóstol dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿O es acaso que nosotros tratamos de agradar a los hombres o tratamos de agradar a Dios? A Dios, ¿cierto? Entonces por eso no debemos avergonzarnos del evangelio, porque si nos avergonzamos del evangelio, ¿de quién nos estamos avergonzando? El que nos llamó, ¿cierto? De aquel que nos llamó, de ese es el que nos estamos avergonzando. Entonces, acá podemos ver en Juan 15, nos podemos dar cuenta de que Jesús dice, da una enseñanza. Todo lo que nosotros vemos y todo lo que el apóstol escribe ya son relatos tomados de historias conocidas, de lo que predicó nuestro Señor Jesucristo. Cuando en Juan le dice a los discípulos, si el mundo os aborrece, recuerden que a mí me aborrecieron primero. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos ejemplo de que aunque lo aborrecieron, él se fue hacia atrás. Él no fue a morir en la cruz. Él retrocedió su camino, no. Él siguió su camino hacia adelante. Entonces por eso nosotros como creyentes debemos tener pendiente siempre esto,
de que en ningún momento debemos avergonzarnos del Evangelio. Ya. Y aparte de esto, pues, pasando aquí un poquito más adelantito a la segunda parte del versículo, y dice, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Vamos a ponerle pausa ahí. Para salvación. Y entonces nosotros, ¿qué estamos buscando aquí en este lugar? Salvación. ¿Quién quiere ir al infierno? Nadie. Nadie quiere ir al infierno. Entonces nosotros, como buscando la salvación, si nos avergonzamos del Evangelio, ¿será que podemos llegar a esta salvación? Nosotros tenemos que estar orgullosos de la fe que profesamos, de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y de lo que podemos hacer por las demás personas. Porque nosotros estamos aquí buscando ser perfectos para ayudar a otros a también buscar la perfección. Aunque no lo vamos a lograr como perfectos como tal, que no vamos a pecar, pero sí buscamos tratar de hacer las cosas bien delante de nuestro Señor cada día. Mi pastor en Colombia, y ahora mi pastor es aquí, por eso hago la salvedad en Colombia. El pastor Q. Sí, el pastor en Colombia, él siempre hacía una mención. Él era joyero, de los que hacían joyas, de los que fabricaban joyas de oro y cosas así. Y él siempre relacionaba eso, el pecado, con las joyas. Él decía, hay dos tipos de pecado. Hay un pecado que es pecado en cadena y hay un pecado que es en eslabón. Ya, el eslabón es una sola pieza de la cadena. Ya. Entonces, el pecado en cadena, él decía, de aquella persona que peca deliberadamente, que aunque sabe que es pecado, igual lo hace, ¿cierto? Entonces, hágale ahí la diferencia entre la cadena y el sí, para eso entrar. Esta es una cadena. Yo no soy tan bueno dibujando, pero esta es una cadena. Sí, sí. Cadena. Está un poco pequeña la letra para lo que no tiene tanta vista. Se ve al estilo americano. Sí, Vamos a poner aquí cadena. Es más grande. Ya. No sé si van a entender. Y esto aquí es un eslabón. Una pieza. Es solo una pieza de la cadena. Sí, si ustedes se dan cuenta, aquí varias eslabones forman una cadena. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Él decía, si usted va a pecar, que usted no lo quiera hacer, aunque suceda que sea así. Ya, que sea un pecado en eslabón y no en una cadena de pecados que usted cada día está pecando y una y una y una. Porque ¿a dónde llevan ese montón de pecados? A las llamas. Ha de ser reprobado, sí, entiende. ¿Dónde? A las llamas. ¿Llamas? Sí. ¿Y a dónde, cuáles son esas llamas? El infierno. Infierno. Entonces, nosotros como creyentes debemos tener presente siempre no pecar, por lo menos si lo vamos a hacer, que no sea queriendo. O sea, que cada día, Señor, tengamos presente siempre de tener pendiente de no hacer lo malo. Entonces, porque cuando nosotros, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos lo malo? Ya que nos estamos metiendo en este tema. ¿Qué pasa cuando hacemos lo malo no queriendo? El Espíritu enseguida nos redarguye. ¿No les ha pasado? Sí. Oh, sí. Ay, Dios mío, ¿qué hice? Y la reacción es natural. Ya, pero entonces, cuando ya lo hacemos deliberadamente, ya nos acostumbramos ya para qué. Entonces, el Evangelio, entonces siempre es para qué, para salvación, para todo aquel que el que cree. O sea, nosotros ¿tenemos derecho a salvación o no tenemos derecho a salvación? Es un regalo inmerecido que el Señor nos dio. Entonces, por eso dice, primeramente al judío Y después al griego.
y también al griego. ¿Quiénes eran los primeros que habían sido llamados a salvación? Los judíos. Entonces nosotros debemos siempre respetar a los judíos. Claro que sí. Y ahí mismo en el mismo libro lo dice más adelante, ya lo vamos a ver. No creo que en esta clase lo veamos, pero nosotros como creyentes debemos tener respeto a los judíos. Claro que sí. Nunca hablar mal del pueblo judío. Que Israel está atacando a la franja de Gaza, que están atacando al otro país, ahora es Palestina, que lo están atacando, que ellos porque son... cuidado, Sí, no. ese es el pueblo de Dios. Ese es el pueblo de Dios. Entonces nosotros contra el pueblo de Dios, ni una sola palabra, ni un mal pensamiento, ni nada de eso. Debemos respetar este Debemos pueblo. amar a los judíos. Debemos respetar a este pueblo. Que ellos no tienen que estar haciendo esto, pues. Claro. Ellos se entenderán con Dios. Esto no es asunto de nosotros. Claro, Nosotros claro. oremos por ellos. Sí, amén. Amén. Cierto. Entonces, porque a través de ellos es que nosotros somos salvos. Sí. Entonces nosotros debemos siempre tener pendiente de esto. Ya, ¿cuándo fue escrito el libro el libro de los Romanos? ¿En qué año? Si usted tiene la Biblia abierta, ella le dice enseguida en qué año fue escrita. Fecha. Pregunta de examen. 57, Examen, ok. Eso va a ser los de examen. El tercer Ok. viaje. Por tercer viaje. Aproximadamente en el año que entre el 57 y el 58 Después de Cristo. antes de Cristo, ¿verdad? No, después de Cristo. Seguro, Después de Cristo, absoluta. seguro después de Cristo. Claro que sí. ¿Qué dice la hermana Jenny? Después de Cristo. Después de Cristo dice. Claro, después de Cristo. El año 57, 54 y 57. 57 a 58 antes de Cristo, ¿cierto? Antes de Cristo. Sí, no fue antes de Cristo. Después de Ah, Cristo. Después de Cristo. Tienes que estar seguro. No sé, Después de Cristo. porque si están hablando de Jesucristo no va a ser antes, Si nos acordamos, porque sería una profecía. cuando Jesús botó a Pablo del caballo, ya el Señor estaba en el cielo. Sí, amén. Ya cuando Cuando ya, el Señor botó a Pablo, bueno, eso es lo que debemos tener. Mira, Mira, el Nuevo Testamento. mire, vea, analizar, poner lógica. Eh, En la escritura hay que analizar y poner lógica y mirar el contexto. Ya a partir de ahí ya nosotros podemos sacar mejores enseñanzas y entender mucho mejor la palabra de nuestro Señor. claro que sí. Entonces fue escrito en el año 57 entre el 57 y 58 después de Cristo. Pero ¿por qué Romanos está ubicado en esta posición en la Biblia? Si fue escrito después que el libro de Colosenses. ¿Por qué está ubicado en esta posición? Y Colosenses está más atrás. ¿Por qué? Porque la profundidad del libro de Romanos, la cantidad de doctrina que tiene el libro de Romanos, lo ubica en una mejor posición. Es también como algo que sucede con los profetas mayores. Según las profecías iban en orden que lo colocaron en la Biblia. Ya esto es parte de lo que acomodaron las escrituras. Ya esto es más de estas personas. Ellos evaluaron la cantidad de profecías en los profetas mayores y lo fueron colocando en orden según las profecías. Entonces, como Isaías tenía más profecías, quedó de primero. Y así sucedió aquí, algo similar con el libro de los Romanos. Es un libro que tiene mucha doctrina, tiene mucha enseñanza, tiene una profundidad enorme. Entonces, por eso está ubicado en esta posición después del libro histórico, que es de los Hechos. Es algo similar a lo del Antiguo Testamento. Entonces, por eso el apóstol hace la mención ahí. Y dice que él fue escrito ¿en qué? En el año 57 y 58. ¿Dónde estaba el apóstol Pablo cuando eso? Esa es pregunta de examen también. Ahorita, durante el tercer viaje misionero. Lea ahí. ¿Estaba dónde? En Corinto. Estaba en el tercer viaje de misionero, estaba en el puerto de Corinto. Entonces, desde Corinto, él envió la carta él escribió la carta a los romanos. Y entonces ahí, ¿qué pasó ahí?
pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Algo se dice. Sí. Él estaba donde? En Corinto, ¿cierto? Entonces hay pasajes que revelan que estaba en Corinto y a través de esta misma enseñanza nos podemos dar cuenta en el libro de Romanos, en el capítulo 16, 23, que ahí hace mención de Erasto y de Gayo. ¿Quién era Gayo? Erasto era un hombre que era un principal en la ciudad de Corinto, y Gayo era uno de los que la había bautizado. Entonces allí confirma de que él estaba en Corinto. Amén. Entonces ahí vamos mirando, vamos metiéndonos de a poco. Esto es como una introducción. Ya vamos a ir navegando más profundamente en este libro. Ya, entonces, si nos damos cuenta, entonces Saluda a Gallo, dice. ahí le dice que le salude a Gallo, ¿cierto? Sí. Pero no era un gallo de esos que usted conoce por ahí, así, era una persona que se llamaba Gallo. Lea. Es con Y. 16:23. O sea, vamos a leerlo aquí. Quiere decir elegante, hermoso y de buen parecer. Como el apellido de Naya, el segundo que tengo yo. Sí. ¿Oh, sí? Hermoso, pues, Viene inteligente. que se lo lea. ¿Cuál es el tío? Quiere decir que buena conducta. Buena conducta. 16:23 dice: os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda también Erasto, tesorero de la ciudad y hermano cuarto. Tesorero. ¿Qué era Era, Erasto? era un principal, ¿cierto? Era un Porque no tesorero. era cualquier persona, Hay una pregunta era de examen. tesorero de la ciudad. Bueno, y aquí lo voy a poner aquí. Téngalo ahí presente. Entonces ahí nos damos cuenta de que Gallo era que hospedador y Erasto era el tesorero, no se confunda. Erasto era el tesorero y Gallo era el hospedador. ¿Cuál era el propósito de que el apóstol tenía para ir a visitar a los hermanos en Roma? Tienen el manual. Ahí tiene el manual. Él hace mención en las escrituras, él hace mención de lo que él tiene en mente y dice que lo quiere ir a visitar, pero no se ha podido. Están tomando nota, eso lo veo bien ahí. Él hace mención de que quería visitarlos, pero todavía no se había podido. Entonces, allí por eso les envía esta carta, para darles a conocer lo que el Señor había hecho a través de él. En este tiempo. No sabía eso. Entonces ahí lo podemos ver, vamos a mirarlo aquí mismo en la Biblia, en el versículo 10, 1:10. 1:10 del primer capítulo. Dice: rogando que de alguna manera tenga al fin por voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Ahí entonces nos damos cuenta de que él no había conocido a los hermanos, o sea, no había ido a visitar a los hermanos que estaban en Roma, pero ya al igual ya los conocía. Entonces, ahí teniendo en cuenta esto, nos podemos dar cuenta de que el apóstol estaba ahí. Si usted sigue leyendo allí, él menciona de que había orado por ellos, de que siempre los tenía presentes. O sea, no solamente que les escribía la carta, sino que en sus oraciones siempre estaba. Así como nosotros también debemos estar orando los unos por los otros. Aunque no estén aquí, Así es. aunque no se congreguen aquí, nosotros debemos orar por la Iglesia Universal, y más principalmente por los que están aquí. Ya, principalmente, ¿cierto? Entonces, por los que no vienen los jueves, debemos orar por ellos, para que también tengan la oportunidad de estar aquí los días jueves, para que el Señor les apareje el tiempo. Yo también estoy en esa lucha con los domingos, porque yo trabajo los domingos y es uno de los días más críticos allá. Dios sabe. Entonces, Dios sabe lo mejor. yo estoy en una lucha orando por eso, para que el Señor pueda abrir las puertas. No he tenido la oportunidad, el querer siempre ha estado ahí. De hecho, he pensado hasta no ir a trabajar, pero no está bien
No está bien porque ya uno se hizo el compromiso. Cuando ya uno se hace el compromiso hay que esperar que el Señor sea el que empareje las cosas. Porque cuando lo hace uno, ahí es cuando llegan los tropiezos. Cuando lo hace uno por su propia voluntad sin esperar la guía de nuestro Señor. Así es. Entonces nosotros cuando vamos a hacer algo siempre tenemos que primero ponerlo en las rodillas. Amén, 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 sí. En las rodillas es donde se pelean primero la batalla. Ya después Amén. el Señor da las respuestas. Amén. Amén. Entonces ahí nos damos cuenta de que podemos seguir avanzando acá en las copias, en el material. Dice que ahí hay varios personajes principales que son mencionados a través del libro. Ahí son varios personajes que mencionan. El principal es Pablo, pues Adán, Abraham, Isaac y toda la lista de nombres que aparece en el capítulo 16. Ahí en el capítulo 16 hace envía una serie de saludos. Aproximadamente son 30 personas a las que le envía saludos el apóstol ahí. Pero eran hermanos que estaban allá en la ciudad de Roma. Entonces, como podemos darnos cuenta, Roma era una ciudad principal. Era una ciudad principal que atraía a muchas personas, que atraía a muchas personas de diferentes lugares, con diferentes culturas, con diferentes creencias, con diferentes modos de pensar. Y como ciudad principal, ellos llegaban y se enfrentaban a la ciudad, y cuando ya buscaban un momento de fe, cuando querían tener un encuentro con Dios, cuando escuchaban de nuestro Señor, se encontraban con los judíos, que eran los que estaban ahí en ese lugar, y ellos a través como ellos eran los que conocían la palabra del Señor, ellos trataban de enseñar a los otros hermanos. Y en estas enseñanzas los judíos aprendían, tenían un conflicto allí. Entonces por eso el apóstol Pablo también trata de mediar en este conflicto para hacer una unidad entre los dos pueblos, entre el pueblo judío y entre los gentiles. ¿Cuál es la enseñanza principal de este libro? Darnos a conocer el real significado del Evangelio con Cristo, el respeto a la ley, la profecía y la necesidad universal del hombre por la justificación por fe. Entonces nosotros como creyentes debemos tener siempre presente esto, de que el Evangelio de Cristo es ¿para qué? Para salvación. Nosotros como creyentes debemos tener presente esto, de que nosotros debemos siempre tener en cuenta lo que el Señor ha hecho con nosotros y cuál es la finalidad de nosotros, hasta dónde queremos llegar. Solo para que vea lo importante que era Roma. Hay un dicho que dice: todos los caminos llevan a Roma, pero para que ponga el contexto de la riqueza, del poderío que tenía. Sí, dice que Roma era una de las ciudades, era el centro del poder mundial de esa época. Roma era un lugar donde había mucho poder, donde ellos controlaban casi todo. Ya, ellos controlaban todo el mundo en esa área, todo el mundo conocido prácticamente lo controlaban los romanos. Entonces todas las personas iban a esta ciudad, ¿para qué? En busca de oportunidades y en busca del Evangelio y en busca de muchas otras cosas. Como yo les decía hace un momento, miren cómo todos los caminos. Roma era algo sorprendente en esa época. Y si nos damos cuenta, ellos llegaban y controlaban aún el pueblo de Dios. Tenían todo ese poder de controlar porque eran políticamente fuertes, militarmente fuertes. Y el César era el gobernador en ese tiempo. Entonces, por eso Jesús hace su mención en su momento, dice que al César lo que es del César
y a Dios lo que es de Dios. Entonces por eso él menciona eso, porque ellos cobraban impuestos en todos los lugares. Ya, ellos eran los que cobraban los impuestos en todos los lugares. Ellos económicamente estaban fuertes, políticamente ellos eran, o sea que casi todos los sistemas políticos del mundo se basan en el sistema romano, en las leyes del sistema romano, en el cronograma o en el mapa conceptual del Imperio Romano. Casi todos los países del mundo se basan en este sistema. Entonces podemos darnos cuenta de que Roma en ese momento era potencia mundial. O sea, no había alguien más grande que ellos en ese momento. Aún los derechos de autor emanan de Roma también. Sí, es que eran cosas que era un pueblo fuerte. Son las leyes Era un pueblo fuerte. principales que rigen hasta el día de hoy. Y era la capital central del Imperio Romano. Entonces ellos se encargaban prácticamente de controlar todo. Y claro, la gente iba a los lugares donde había más economía, donde había más movimiento, donde había más todo, a buscar su calidad de vida. Entonces ahí se encontraban con los judíos, que en esa búsqueda de perfección. Entonces ahora nos miramos, vamos al capítulo 1, versículo 7, que es un versículo que tengo acá resaltado, que es muy importante. Capítulo 1, versículo 7 dice: y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser, ¿qué? Santos. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces allí el apóstol le está haciendo una aclaración a los romanos y le está diciendo que les está haciendo los está resaltando, le está diciendo que ellos que son llamados a ser santos, ¿cierto? Entonces nosotros como creyentes y como siendo ya partícipes de esta gracia, nosotros también somos llamados a ser santos en todo momento, en todo tiempo. Entonces el apóstol ahí les muestra de que ellos están allá, no son de allá, pero son llamados ¿a qué? A la santidad. Ya, porque si nos damos cuenta de que allí en Roma estaban muchos judíos, también había muchos gentiles que se habían convertido. Y entonces él hace la claridad y le dice que son llamados a ser santos, amados de Dios por gracia y paz a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. O sea, le está diciendo, ustedes son llamados a ser santos, que el Señor los bendiga. En otras palabras ahí. Vamos buscando, seguimos avanzando. Entonces, buscando en el versículo principal volviendo al versículo principal de este texto, ya que llegamos a este punto. ¿Cuál era el versículo principal? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios. ¿Para quién? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces nosotros como creyentes debemos saber que el Evangelio del Señor es poderoso. Porque nosotros nos hemos dado cuenta de que a través de los años el Señor ha venido haciendo milagros, ha venido haciendo prodigios, ha mostrado señales, y nos damos cuenta de que es muy agradable ver que una persona ora por otra que está enferma y esta persona que sana. Entonces está mostrando ahí que el poder de Dios no es la persona que está orando por la otra, es el Señor a través de esta persona.
Entonces por eso nosotros no nos debemos fijar en la persona que está enfrente, sino en lo que tiene la persona que está enfrente, en lo que el Señor le ha dado, en lo que el Señor le ha mostrado y en lo que el Señor cómo lo usa. Entonces nosotros como creyentes debemos siempre estar orgullosos del Evangelio. Debemos siempre estar orgullosos, gozosos de lo que el Señor está haciendo con nosotros, de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, de la transformación que ha tenido. Porque si nos damos cuenta cómo éramos nosotros antes y cómo somos ahora, póngale, cuando usted no conocía a nuestro Señor, hay una transformación, ¿cierto? Hay un cambio total, ¿cierto? Por lo menos yo era un borracho. ¿Quién le oye? Muy inteligente. ¿Quién le oye, hermano? ¿Quién le oye? Sí, pasaba todos los fines de semana bebiendo trago. Casi todo me lo gastaba en eso. Claro, no estaba casado, no, era en juventud, antes de casarme. Todos los fines de semana. ¿Y hoy quién soy yo? Usted no me ve tomando alcohol por ahí. Nuevo en Cristo Jesús. Una nueva criatura. O sea, y si usted se mira, y si usted mira su antes y mira su después, se va a dar cuenta del gran cambio que Dios ha hecho. Amén. Entonces, nosotros como creyentes debemos tener en cuenta eso, el poder de Dios, que todo lo que ha hecho nuestro Señor a través de para todo aquel que cree, primeramente al judío, también al griego. Entonces, nosotros venimos siendo ¿qué parte ahí? ¿El judío o griego? Griego, ¿cierto? Entonces, ¿el griego qué viene siendo? Es como una tipificación de gentil. O sea, todo el que no es judío es gentil. Así de sencillo. Si usted ya tiene sangre judía, pues, gloria a Dios. No sabemos todavía. No sabe, yo creo que yo no, pues, por allá no había negrito. Entonces, La última tribu de Israel está en Etiopía. sí, Hay morenitas. son morenitos. Yo creo que no llegan. Ellos son más claritos. Usted lo puede ver en 7-Eleven, ahí hay bastante. Entonces, ahí nos damos cuenta de que el Evangelio es ¿para qué? Para salvación. A todo aquel que cree. O sea, ¿cuál es el requisito? Creer. O sea, la salvación no es solamente para el que quiera, es para el que cree. O sea, si nosotros creemos, si nosotros confiamos y tenemos la certeza de que estamos creyendo en nuestro Señor, ya somos salvos. No quiere decir que nosotros ya podemos seguir viviendo de cualquier manera, porque ya creímos. No, de ninguna manera. No tenemos alas todavía. No. Mientras no tengamos alas, no podemos volar al cielo. Así que quedémonos tranquilitos y caminemos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, debemos creer primeramente que dice el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Tremendo, ¿cierto? La justicia de Dios se revela ¿por qué? Por la fe. Entonces, ya hay una segunda cosa que tenemos que tener presente. Ya no solamente es creer, sino tener fe. ¿Y qué es la fe, hermano Juan Carlos? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice Hebreo 1:11. Yes, sir. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos que estar plenamente convencidos de que somos salvos. Creer, ahí está el creer y la fe van de la mano. Son dos cosas que debemos siempre tener presentes, de que si nosotros creemos y tenemos fe,
vamos a ser salvos. Amén. Ya, porque la palabra lo dice primero y la palabra de Dios no miente. Cada una de estas cosas que están aquí escritas, son ¿para qué? Para edificación de nuestras vidas. Así es. Y dice al final, el del versículo 17, mas el justo por la fe que vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces nosotros como creyentes llamados a ser santos, debemos tener fe. ¿Para qué? Para alcanzar salvación. Amén. Queremos ser salvos, creamos. Sí, amén, sí. Amén. Entonces, nosotros como creyentes, en nosotros la fe no puede faltar en ningún momento. La certeza de que nosotros somos salvos, la certeza de que nosotros fuimos llamados a ser santos, no puede faltar en nuestras vidas. El creer completamente, no dudar en ningún momento, porque cuando nosotros dudamos, allí perdemos enseguida. Porque cuando el apóstol Pedro iba caminando sobre el agua, quitó la mirada de Jesús, ¿qué pasó? Empezó a hundirse porque dudó. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? ¿Por qué dudáis? Hombres de poca fe, ¿por qué dudáis? Entonces cuando nosotros tenemos la certeza, cuando tenemos la fe y la confianza plenamente en nuestro Señor, el Señor nos ha dicho que el Evangelio es poderoso. ¿Para qué? Y le diremos a esta montaña, muévete de aquí para allá, ¿y qué pasará con esa montaña? Se moverá, ¿cierto? Tendremos el poder y la autoridad para hacer ¿qué? Para libertar enfermos, para sanar, para romper yugo de impiedad, para echar fuera demonios. Pero todo esto, ¿cómo se consigue? Con fe. Y aparte también, ya entonces nosotros cuando tenemos fe, ya entonces empezamos a evolucionar. Ya cuando creemos empezamos a evolucionar. Y aparte de esto, entonces nos queremos llenar más de fe, nos queremos llenar más del poder de nuestro Señor. Entonces ya vamos al ayuno. Ya vamos al ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno nos ayuda ¿a qué? A romper cadenas. Y cuando estamos ayunando, debemos siempre tener presente de que un cristiano debe ayunar. Para llenarse de qué y para llenarse de fe y para romper cadenas. Ya, porque el Señor nos decía en su palabra, cuando los discípulos fueron a sacar unos demonios y no pudieron, ¿qué pasó con esos demonios? ¿Qué les dijo el Señor a los discípulos? Que este género sale ¿con qué? Con ayuno y oración. Entonces, ¿estamos o no estamos aquí metiéndonos en el cuento? Amén. Nosotros como creyentes tenemos que meternos aquí. Ya nosotros no estamos para estar sentaditos nada más recibiendo, recibo, como. ¿Y qué pasa? Nos vamos engordando nosotros, pero es que todo lo que está aquí hay que digerirlo. Si tiene que salir para otras personas. Así es. Ya, entonces debemos tener esto siempre presente para que podamos avanzar en el Evangelio, para que crezcamos, para que seamos esos obreros aprobados que el Señor quiere para su mies. Entonces nosotros como creyentes debemos tener siempre estas cosas presentes. Leemos nuevamente el versículo clave, que eso se nos tiene que grabar. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Démosle un aplauso al Señor ahí. Sí, gloria al Señor. Muchas gracias, mis hermanos. Vamos a dejar hasta acá porque el tiempo siempre Amén. como que no. Amén. ¿Hemos aprendido algo? Amén. Un aplauso para nuestro hermano. Amén.